Buenos días. Para mí es un gusto estar aquí, más junto con Santi querido y todos, muchos amigos queridos y colegas queridos acá. Y bueno, les explico un poco la metodología del diálogo. Este es un conversatorio que pretende ser abierto, es decir, que si es que la tercera famosa silla vacía quiere ser ocupada por alguien, simplemente tiene que venir, ocupar y preguntar. Esto es un diálogo, no es una entrevista. Y bueno, entonces, como no nos conocemos, la primera pregunta es número de cédula, lugar de nacimiento y biografía breve. Buenos días, gracias por venir. Qué bueno que les guste la fotografía desde los chiquitos hasta los grandes, hasta los bien grandes. Soy Santiago Fernández, trabajo como fotoperiodista, pero realmente la fotografía para mí es química, es tangible. El acercamiento que tuve a la fotografía fue desde muy pequeño con cámaras point and shoot que me daba mi mamá para poder comentarle o contarle cómo eran mis viajes. Desde ese momento pensé que la fotografía siempre tenía que ser tocada, tenía que ser puesta en una maquinita para que sea. Entonces, ahora en mi vida profesional trato de aplicarlo lo más posible en fototangible. Gracias a eso construí mi propia cámara que me da negativos 6x13 en casi 13 minutos, lo cual es increíble, es una Polaroid de 1800. Eso. Se olvidó el número de cédulas. Divorciado. Número de cédula, no estado civil, eso es echar los perros a la gente. 17 14 99 6046. O sea, pichincha, quiteño. Número de cuenta, clave del banco. Igual no hay nada. Bueno, para que aporten, la fotografía gana es... Bueno, voy a comenzar un poquito con el tema de la música. ¿Sí? Estudiaste música una época, tocas el bajo, apegado a la estética y a la sonoridad punk un poco, no todo, pero háblanos un poquito de eso. Sí, en la universidad yo estudié música, toco 4 instrumentos en realidad, y la fotografía salió como un valor agregado a eso, puesto que el poner imágenes con sonido fue digamos que el primer proyecto que tuve. Obviamente fracasó y me dediqué solamente a la imagen, pero eso, mi formación es de músico más que de fotógrafo. Bueno, y en ese momento del salto, digamos, no lo voy a llamar fracaso, sino transición. Esta generación es muy dada al fracaso y a los antidepresivos. No solo esto, está como extendido esto, pero bueno, esa transición de la música a la fotografía, ¿en qué momento? ¿Sí? ¿O por qué? Más allá, digamos, de la necesidad de comenzar a generar dinero. El acercamiento a la fotografía fue básicamente por generar dinero. Yo no hacía fotografía profesional y fui contratado para cubrir un ATP de tenis, el ATP de tenis 2011. Después de eso tuve un contrato directo con Diario La Hora, que es sigo actualmente en Diario La Hora, pero el acercamiento a la fotografía me parece que fue más de tipo de satisfacción personal. Digamos que la música no me genera la satisfacción que me genera la fotografía, más aún la fotografía química, el pasar en el cuarto oscuro, el tocar las cosas para mí es muy relajante, puede ser, y creo que eso lo hace más honesto hacia mí mismo. Eso. Llega un momento en el que descubres que hay una, voy a llamar, importante colección de imágenes en tu casa, de unos
personajes incluso poco conocidos dentro de tu familia, que resultan ser una suerte de, no sé, herencia. Sí, es una herencia y totalmente una suerte de poder contar con todo lo que está en esa mesa. Hay fotografías de mi bisabuelo y de mi abuelo. Las únicas fotografías que he tenido la oportunidad de ver y tocar en vidrio son de mi bisabuelo, lo cual es re importante para mí. Y las fotografías que me recuerdan a toda la familia están hechas en rollo por mi abuelo. Entonces eso también creo que le da el valor agregado a la fotografía tangible, que es una fotografía que queda. Mi abuelo murió hace casi 70 y mi bisabuelo hace casi 100, pero todavía tenemos parte de él en la casa, entonces eso es importante. Te encuentras con estos tesoros, sí, cuando ya estabas metido en la imagen, ¿sí? ¿Qué cambió? ¿Qué te hizo ver o no cambió? ¿Por qué crees que los negativos te buscaron? Mi acercamiento profesional a la fotografía fue ya en la era digital, entonces el encontrarme estos negativos fue como una puerta a diferentes herramientas que por la educación digital se te olvidan. Cuando no conoces el laboratorio, cómo funciona la luz, cómo funciona el tiempo realmente que le estás exponiendo a material fotosensible. Entonces, encontrar esto fue, digamos, una caja de ideas nuevas. A partir de esto, saqué mi proyecto de Quito Enfrascado, que son dobles exposiciones, las cuales no las hubiera pensado si no hubieran sido físicas. Porque para mí, el incluir el paisaje surrealista dentro de las botellas es físico, es incluir plata dentro donde no reaccionó plata. No sé si es muy comprensible eso, pero el hecho de poner dos fotos sobrepuestas en la computadora no era comprensible para mí. Entonces, a partir de lo tangible, me salieron ideas, por decirlo así. Luego en tu vida entra, bueno, igual como casi por herencia, el tema de la carpintería, ¿sí? Y eso genera ese cajoncito que está como por afuera, que luego va a explicar el mismo Santi cómo es que funciona. ¿Por qué? Más que por qué, ¿cómo se da? Bueno, en la casa de mi abuela existió el taller de carpintería de mi abuelo por toda la vida de mi abuelo, y es una de las cosas que mi abuela conservó como recuerdo, con todas sus herramientas, incluso madera todavía, y ahí fue mi primer intento de construcción de la cámara afgana, porque empecé con estenopeicas como la lata pequeña, y la idea era tener formatos más grandes y más grandes y más grandes. Eso fue igual una equivocación, porque el formato es el mismo, la caja es enorme, ¿no? Pero el hecho de poder construir el medio, construir el formato, donde se sostendrá la imagen, el papel, también me parece parte de mi proceso, conocer cómo funciona físicamente la luz. Y por eso la caja es didáctica, es básicamente para mostrar cómo funciona una cámara digital desde una cámara de madera. Luego viene la construcción de tu laboratorio. Eso fue antes. Ah, no, antes, bueno, está ahí al lado del taller. Bueno, para los que no conozcan la casa del Santo, voy a hacer una guía. Ustedes entran en un patio, son unas gradas, van a un patio, encuentras una refrigeradora repleta de hidratante a base de cebada, eso es muy importante, y ahí hay un laboratorio y al lado está el taller y está comunicado. Si bien, digamos, esa división del espacio físico se da por digamos, la misma lógica de la casa, ¿cómo es que este cuartito oscuro termina siendo tu laboratorio? Originalmente el laboratorio y el taller eran uno mismo, eran una misma, digamos, una L de espacio donde había la parte de corte de madera y la parte de construcción. La parte de corte de madera
fue totalmente obsoleta, y lo cerré con madera de ahí mismo para construir un cuarto oscuro. Creo que la importancia de que las dos cosas estén al lado es que yo paso la mayor parte del día en el cuarto oscuro, y tener el taller al lado siempre me despertó como curiosidad de hacer algo con ese espacio. La idea de hacer algo en madera, de hacer algo que data de 1800, y mezclarlo con procesos nuevos, o sea, como escanear los de antiguos para poder positivarlos y todo, mezclar un poco carpintería con fotografía, es un juego. Para mí es realmente un juego para hacerlo un poco más divertido, más interesante. Hay una tendencia muy extendida ahora, que está impulsada mucho desde el mercado, de ir hacia atrás, digamos, ¿sí? Es decir, retomar todas estas técnicas físico-químicas, la mal llamada fotografía analógica. Bueno, hemos discutido esto algunas veces, pero quisiera que cuentes de esto primero. ¿Cómo le estás bautizando vos esta fotografía, no? Es decir, si es análogo, etc. ¿Y por qué si hay esa necesidad, más allá, digamos, de esta suerte de herencia, de aterrizar en estos procesos? O sea, ¿por qué sí el digital? ¿Por qué sí no tanto? ¿Por qué no tanto el digital y por qué sí lo físico-químico? ¿Y por qué no se dice analógico? Subraye eso. Mi gusto por la fotografía química creo que va desde el colegio, porque a mí me gustaba mucho la química, y el poder hacer reaccionar el papel después de una exposición de luz física es también bastante interesante. Entonces sigue siendo algo muy personal de lograrlo, ¿no? de hacerlo. De igual manera, todo el mundo piensa que la fotografía química es complicada, es cara, pero en el Ecuador se puede hacer todavía de manera muy fácil. En el Supermaxi puedes conseguir todo para hacer revelador. De hecho, mi revelador cuesta $3,50 y me revela 24 rollos, es buenísimo. Lo que un Kodak te podría costar $30 y revelarte 14. Entonces creo que es eso, como que buscar la forma de hacerlo. Empecé a tomar fotos en cámaras de rollo de 35 milímetros constantemente hace unos 3-4 años, después del robo de uno de mis equipos digitales. Y la idea fue poder seguir haciendo fotos, salir a lugares peligrosos y retratarlos, porque nadie hace fotos de San Roque porque tienen miedo de que te roben, ¿no es cierto? Pero si vas con una cámara de $30 y un rollo de 5, capaz lo logras. Y esa fue como mi idea para lanzarme a la fotografía química. Que el equipo no sea tan costoso, que sea algo más pequeño y que te lleve a lugares donde la cámara digital no te lleva por prohibitivo, por el dinero, justamente. Eso. ¿Qué más? ¿Por qué no analógico? ¿Por qué no analógico? No analógico porque en todo caso sería mecánico, me parece. Si estamos hablando del analógico como la forma de funcionamiento de la cámara, es una cámara mecánica. Y si estamos hablando del proceso para obtener la imagen, es un proceso químico totalmente, así que no tienes nada analógico. ¿Y en tu vida en qué momento aparecen los gatos? Tengo 5 gatos. Nada, son los compañeros del laboratorio los gatos. ¿Qué te puedo decir? ¿Cómo vas? Bueno, llega un momento en el que nos conocemos, compartimos un espacio formativo, digamos, y llegas con un montón de bases, cosa que a mí me intrigó mucho. Decía, ¿por qué este personaje está aquí? Porque sabe, se notaba mucho que sabe. Pero ¿cuál fue el punto de giro? ¿Por qué la fotografía análoga? Es justamente eso, el hacerlo un poco menos riesgoso al salir con una cámara digital. Y aparte, como les decía, el pensarlo en físico, en pensar en partículas de plata y en un soporte físico, me da otras opciones que en el digital
por falta de conocimientos no puedo. Por ejemplo, yo no manejo Photoshop para nada, me salté toda esa parte de la fotografía, y pensarlo en físico me da opciones de dobles exposiciones, el retoque químico. El retoque en una ampliadora es algo que me parece que todo el mundo debería probar alguna vez, porque es tocar la luz. Creo que la parte más clímax de la fotografía. Tú puedes pensar que el revelar y tener la hoja con una fotografía es mágico, pero el tocar la luz y hacer que esa luz varíe tu fotografía es lo mágico. O sea, el contacto de la luz antes del químico. En ese sentido, digamos, hay una fuerte discusión actual, ¿no? Bueno, en los círculos un poco que piensan la imagen, y es una exaltación a lo químico o una exaltación hacia lo digital, ¿cierto? En ciertos momentos hemos como discutido esta como dicotomía, y bueno, mi posición personal es que tomar esas extremas posiciones no te permite generar, ¿no? Y en base a estas experimentaciones han surgido precisamente estos cruces de los que acabas de decir, ¿no? Haces fotografía plana para luego digitalizar con un escáner y llegar a una imagen finalmente que termine en digital, o estos procesos que a partir del teléfono se amplían y terminan en un papel químico, ¿sí? Algunas veces siento que hay una exaltación hacia lo químico, ¿sí? Pero justamente lo que dices es bien interesante por una simple razón: la luz es la que nos genera y nos lleva, ¿sí? En uno de los textos más bonitos de Joan Fontcuberta, que precisamente hace este análisis, habla de la paradoja bipolar de la luz, ¿sí? Dice que cuando la luz está fuera del planeta es una partícula, pero cuando entra ya a la atmósfera se vuelve una radiación. Entonces, en ese sentido, la partícula que puede ser tangible y la radiación que no puede ser tangible. Dice, ¿por qué no aceptar que la fotografía tiene estos dos caminos? La fotoperiodística, digamos, que es la principal fuente de ingreso a la actividad, sí, subrayemos la palabra supervivencia, y lo otro que te sirve más para una expresión artística, ¿sí? Y entonces estas posiciones también siguen siendo muy contradictorias, y todavía, a pesar de la época en la que vivimos, algún fotoperiodista le dices que le invitas a hacer una exposición en una galería y se enoja, y al revés también, ¿sí? Frente a todo este panorama, has incursionado las dos cosas. ¿Cómo le ves? ¿O simplemente no te lo muestras? Lo veo como otro recurso, nada más. O sea, como el diálogo entre lo digital y lo análogo genera ideas, genera recursos. El diario ahora, por suerte, me está permitiendo publicar cosas que hago en químico, lo cual es bastante interesante. Es algo que no había pasado en los diarios de aquí hace ni siquiera 20 años. Entonces también que la gente lo pueda ver otra vez está generando un poco de movimiento. Hay mucho movimiento en cuestión de la moda, de lo químico, de un look, de verse, o que sus fotografías se vean vintage. Cuando pienso que hay muchos fotógrafos ahora que trabajan en químico, que sus fotografías se ven digitales. O sea, no podrías imaginarte que es una fotografía química. Y llegar a eso es el punto de partida, ¿no? Querer llegar a hacer tu material lo suficientemente bueno en calidad, sea químico o sea digital. Al tener las dos opciones y poder hacer un paisaje químico o un paisaje digital, ya creo que es la comodidad de uno mismo y qué tan dispuesto está a pasar tiempo con una misma foto. ¿Cómo se negocia tu propia estética frente a justamente lo que dices?
como la moda impuesta. O sea, voy a poner un ejemplo que ya lo he puesto algunas veces. Y es el tema de, por ejemplo, hacer desnudos con película. ¿Sí? Que raya mucho en el morbo y en la exploración, incluso cosificante del cuerpo de la mujer, ¿no? No es tu caso. Pero veo mucho esa tendencia. Entonces, ¿cómo negocias tu estética versus la moda, ¿no? O sea, la presión de Instagram, por ejemplo, versus tu necesidad expresiva. Creo que de eso habíamos conversado igual alguna vez, de que al final lo importante es la imagen, el proceso, así que tratar de romantizar una imagen haciéndola en película realmente no tiene mucho sentido. O sea, si la foto no es buena, no va a ser buena ni en película ni en digital. No sé, no tiene sentido como que compararlo. Voy a hacerlo en película porque se va a ver mejor, no me parece, sino hacerlo en película porque el proceso me hace sentir más satisfacción que hacerlo en digital. Creo que es la idea. Voy a regresar un poquito a la carpintería, voy a unir con esto de manejo de la luz, que finalmente fotografía en su sentido clásico es dibujar con un concepto propuesto desde el siglo V a.C., es muy interesante. No los franceses que se creen en nuestra foto. No da guerra patentó. Bueno, Bresson, a quien conoces bien, que es uno de tus ídolos, precisamente en alguno de sus textos habla que la fotografía es una carpintería y es una actitud zen frente a la vida. Totalmente. Como les decía, para mí la fotografía es relajante. El hecho de tener tiempo para tocar las cosas, de experimentar, de oler las cosas, es todo una experiencia. Y creo que eso también es la validez de la fotografía química, que se vuelve una experiencia. Desde que sacas el rollo de la caja y lo metes en la cámara, cambia tu apreciación a sacar una tarjeta SD y ponerla en la cámara, volverlo a sacar, ponerlo en la computadora y ya está. Creo que ese proceso, que es más largo, más complicado, más delicado, te hace pensar más en la imagen, te hace pensar más en el producto final y no solamente en producir imágenes, que es lo que está pasando ahora en las redes sociales, que tienes un volcado de imágenes todos los días, pero realmente cuántas de esas imágenes tienen un contenido, tienen una historia, tienen un proceso. Y creo que eso es la fotografía al final, porque la fotografía no se pensó en algo masivo, no se pensó en algo para que tomen fotos de todos los perros que ven o de todas las cosas lindas, sino como manera de documentar algo. Y el documento histórico, tangible, me parece que es algo súper válido. ¿Cómo llega la idea de la construcción de la cámara afgana? Un amigo cerró un laboratorio químico y al cerrar el laboratorio químico tenía mucho material de sobra, que realmente habían ampliadoras, habían rollos caducados, y entre eso había una caja de aproximadamente 200 cajas de 100 papel postal. Esos son 2000 papeles postales, caducados en el 80. Eso quiere decir que para una ampliación o para un uso, digamos, entre comillas, profesional, no iban a ser óptimos. El papel está velado, es un velo químico, o sea, no ha tenido luz, pero es un velo químico, entonces iba a ser inusable. Para que ese papel no sea desperdiciado y no sea simplemente descartado, construí una cámara cuyo formato es el papel. O sea, el momento que se me acaben los 2000 papeles, la cámara afgana se va a morir porque está hecha para ese papel. Entonces, la idea fue reciclar, fue darle una nueva vida a algo que ya estaba posiblemente perdido. Y es lo mismo que hago con las cámaras estonobeicas, que son latas recicladas de club, no pilsen.
Ahí comenzó la amistad con la cruz. Y las botellas son solo eso no tiene nada que ver, no me las tiran. Ok, bueno. Ahora cambiamos un poquito de espacio, nos vamos a ir. Advierto esto porque el asistente de cámara no sé a dónde se fue. Por favor, hay que cambiar de plano. Vamos a ir ahora a la mesa donde, bueno, no sé, creo va a ser un poco complicado que todos estemos alrededor. Pero bueno, pueden ir pasando luego ya. Está la mesa delante, ¿no? Me no entender. No entendí lo que quisiste decir. Ah, sí, recuerden que hay una silla vacía. La única cosa es que tienen que acercarse a preguntar. A menos que, si no les incomoda que la gente no hable por micrófono, todo bien. ¿Qué tal? Buenos días. Tienes que dar tu número de cédula. Tenía una pregunta acerca de una pregunta que le hiciste hace un rato sobre la fotografía análoga. O sea, quería saber, tú dijiste que es un proceso químico y el funcionamiento es mecánico. Entonces, ¿cómo de dónde salió esto de llamarlo análogo? Para los dos. Creo que es una equivocación que se dio en el momento, porque no había una foto digital como para que esta sea química y la otra sea digital. Era eso. Bueno, voy a hacer una pequeña explicación técnica. Los que me conocen de cerca, yo soy bien friki de lo técnico. Entonces. Bueno, hay un convertidor de señal que toma todos los impulsos fotoeléctricos, electromagnéticos, que eso es lo que hace funcionar tanto lo químico como el papel fotosensible a la luz. Y estos impulsos comienzan a transformarse en datos binarios, ceros y unos, ceros y unos. Y luego, antes de que ya se comprima o se codifique en un archivo, JPG, RAW, lo que sea que les guste usar, ese convertidor es precisamente el que se llama convertidor de lo análogo a lo digital. No se ha explicado esto formalmente, pero la fotografía, yo presumo que es por este convertidor de señal de análogo a digital, es que se bautiza esta fotografía como analógica. Ahora, hay que decir que en realidad el término lo populariza el mercado desde el inglés, desde los primeros libros que comienzan a analizar la fotografía y hacían un cruce de la fotografía química a lo digital y comienzan a llamarle fotografía análoga, ¿sí? Pero voy a subrayar el hecho de que es incorrecto el término, porque esta fotografía son reacciones físico-químicas y luego química, al puro. Podríamos hablar de una imagen digital, de una imagen cuando es electromagnética, como por ejemplo el video en los formatos de cinta, donde sí es análogo, porque es una representación, es una analogía de, pero esto no. Entonces, paradójicamente todo el mundo habla de fotografía analógica cuando es un término incorrecto. ¿Sí? Entonces el mercado es ocupable todo. Gracias. Porque en realidad, cuando decían químico y cuando decían digital, lo que estaban hablando era del soporte. Sí. Y lo analógico, que no es análogo, sino analógico, porque son todos esos valores intermedios que tú mencionabas, en el registro es información. Lo analógico se refiere a la información, a cómo está la información. Tiene una cantidad de, digamos, son datos ceros y unos, es información binaria, o analógica es todos estos valores intermedios. Lo químico tiene más que ver con el soporte o con el proceso que con la información. Entonces, en realidad no me parece que sea erróneo, solo que creo que se refiere a distintos aspectos. Eso sería volver al pasado, sino adaptarse a eso. Mi pregunta es, ¿cómo fotógrafos profesionales, aficionados, que están descubriendo la fotografía pueden generar un valor agregado frente a las diferentes formas de que la fotografía se ha vuelto un poco más banal, más efímera, más descartable? Gracias. Yo creo que ahí, por ejemplo, el proceso se hace súper válido, el proceso de cómo llegas a la imagen final. Ahí lo análogo te da si tú lo haces
Si tú utilizas el químico un poco más caliente o un poco más frío, te va a dar distintos resultados. Si tú lo revelas más largo o menos largo, te va a dar distintos resultados. Entonces, yo creo que teniendo las dos, teniendo un poco de conocimiento de las dos, puedes generar este diálogo que te dé un producto nuevo, ¿no es cierto? Entonces, ese sería el valor agregado a simplemente hacer fotografía. Tener una conciencia plena de los dos procesos y tener una conciencia de lo que estás haciendo como producto final. Sí, gracias. Tal vez para una corta pregunta, más allá del proceso químico de revelado o del proceso en el que utilizas químicos y la luz para revelar las fotos, ¿hay alguna diferencia entre la esencia de la fotografía química y la fotografía digital? Eso es para tesis, por favor, Cristian te puede guiar. Bueno, yo creo que la esencia de la fotografía en sí es guardarse un momento preciso, ¿no? Un momento particular, el momento decisivo de eso, por ejemplo. Y ahí ya no juega ni si es digital, ni si es químico, si es con un teléfono, si es con una cámara profesional, sino es el momento, es tu capacidad de documentar eso. Eso, la hora del día, lo que está pasando, si se está moviendo. Creo que es eso. No sé si te respondí. Sí, gracias. Qué difícil es, pero... Sí. Solo añadir que el fotógrafo, el operador de cámara hace lo que quiere. El creador visual usa estos soportes para generar lenguaje y discurso visual. Y yo creo que esa segunda parte es la que menos atendida está. Aunque bueno, revisando el nuevo catálogo de fotógrafos ecuatorianos, estamos dando una muy buena transición a esa segunda parte, incluso la fotografía comercial, y eso la verdad a mí personalmente me alegra un montón. Y bueno, personajes como el Santi justamente están de pronto y no lo están cuestionando, simplemente lo están haciendo, pero eso es lindo. Sí. Bueno, ahora vamos a pasar a la mesa. No sé si el cable me da o si no hay el inalámbrico. Estamos registrando todo. Sonrían, por favor. Bueno, vamos a... Si quieren acercarse, sí. Luego, si quieren, vuelen, o sea, acercarnos a imagen. Perfección. Bacán. Pero hay que esperar 3 segundos, estamos 3 segundos atrás. Ok. Bueno, aquí un poco, casi de suerte, está organizado, bueno, Santi habló hace un momento de la placa de los... Bueno, mejor explícalo. A ver, esto de aquí es una placa de vidrio que me parece de las cosas más importantes de la fotografía. ¿Dónde? ¿A qué cámara? Hay que subir el encuadre, creo. Sí, sigue ahí. Ahí, dale. Estamos 5 segundos atrás. Dale. Tú le encuadras. Bueno, Yo te tengo. sí. ¿Ustedes alguna vez escucharon que las fotografías les roban el alma, ¿no es cierto? Cosas así. Era por este tipo de negativos que tienen una profundidad gracias al vidrio, gracias al soporte, que te da esa impresión, ¿no es cierto? Eso lo vuelve tan importante. Si se acercan seguro va a notarse un poco más. Y si no, esto va a quedar aquí. Esto se llama la imagen tangible, pero no toquen, no. Acá. Tiene más calidad que una imagen digital, si se pueden imaginar. Y si lo ven como en tamaño, este sería más o menos del tamaño de un sensor de una cámara full frame. ¿Se imaginan cuánta más información tienen en un negativo de este tamaño? Y aparte de eso, bueno, después el vidrio pasó a ser película. Este sería como el homólogo, casi el mismo tamaño, ¿no es cierto? Pero este ya es un rollo fotográfico de color
como este. Es una emulsión, ¿no es cierto? ¿Qué más? Este es el papel que se utiliza para las estenopeicas. Este es de una cámara estenopeica, ¿cierto? Este es el negativo estenopeico. Sí. Negativo estenopeico y positivo por contacto. Esto igual es un proceso bastante táctil, porque para hacer el positivo ubicas lo de emulsión contra emulsión y lo pones al sol y te da el positivo después de revelarlo. Estos son los negativos de la cámara afgana. Aquí el señor Gato, Con el mismo chaleco. la misma ropa, no se ha quitado nunca. Y este de aquí es, me parece que el que genera el diálogo entre lo viejo y lo nuevo, porque este es un negativo impreso en acetato. Esto es un negativo hecho en el 2019